Hola amigos, bienvenidos a estos Senderos Infinitos 8 y a esta lectura de tarot en la que conectamos con Sagitario. Mujer Sagitario, hombre Sagitario, Sagitario solar, lunar, ascendente y descendente. Queremos, queremos encontrar esas energías que están disponibles para Sagitario en este mes de abril. Sabemos que las lecturas generales no van a conectar con todos, así que te invito a abrir tu mente, a abrir tu intuición para saber qué parte de esta lectura está dirigida a vos, concretamente. Si lo que estás esperando no lo encontrás en esta lectura, conserva lo que sea positivo para vos, devolverle al universo lo que no te sirva y busca en esas lecturas de tu signo lunar, ascendente y descendente, ese mensaje que es para vos. Bueno, Sagitario, empezamos muy bien, abril es un mes para cerrar ciclos, es un mes para valorar todo lo que tenés, ver con qué seguís de aquí en adelante. El mundo te está diciendo que es un mes en el que podés elegir todo aquello que vos quieras que te acompañe para la próxima etapa. Estamos cerrando ciclos, Sagitario. Muy probablemente, Sagitario, notes que en este mes de abril estás empezando a revivir o a repetir algunas cosas. Y repetir en el sentido de, bueno, esto yo ya lo viví, esto también me pasó hace X cantidad de años atrás. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque está cerrando ciclos. Y este cerrar ciclos que nos habla el mundo, nos habla de cerrarlos en forma muy positiva. Y también te invita a prepararte para la nueva etapa. Estás en posibilidades de cerrar etapas en tu vida y avanzar hacia la próxima etapa, el próximo ciclo, el próximo escalón de tu vida. Lo positivo, Sagitario, es que tenés aquí este caballero de bastos que te está hablando de tu energía vital, tu elemento fuego. Sagitario que avanza, que busca sus objetivos, que quiere apurarse a cerrar el ciclo, que quiere avanzar en esta etapa de su vida para llegar al futuro. Lo negativo, bueno, hablamos de que tu vida sentimental, igual lo vamos a estar viendo con las energías de los distintos elementos, pero en principio es como que la vida de Sagitario es muy estable, no hay novedades, no tiene gestos, no recibe gestos de amor en concreto de alguien especial, pero tampoco los da, tampoco se comunica con el exterior. Y lo que nos está diciendo este cuatro de copas aquí, que por mirar lo que no tenés, por estar enfocada o enfocado en esa estabilidad emocional, te estás perdiendo una gran historia de amor, Sagitario. Eso es lo negativo, no tu estabilidad, sino que no estás viendo lo que te están ofreciendo, lo que tenés a tu disposición. Pasamos a la energía aire. Hablamos de proyectos, hablamos de ideas, de planes. Y acá este 7 de espadas invertido nos viene a hablar justamente de un enfoque. Sagitario que dudaba, Sagitario que estaba manejando muchas posibilidades y que en este mes de abril se enfoca y dice, hacia allá quiero ir. Puede ser que en el pasado hayas estado manejando distintas situaciones, en muchos casos distintos trabajos, distintas actividades, distintas cosas, pero este mes de abril, con este cierre de ciclos, Sagitario se enfoca, saca definitivamente cosas de su vida, elige, actúa y proyecta. Y vamos a ver que en este caso Sagitario va llevando proyectos en forma muy optimista, en forma muy positiva. Es un excelente mes para Sagitario, este mes de abril. En el campo de la energía tierra, hablamos de los recursos, tanto económicos como de otra índole, lo que necesitas, lo concreto de tu vida. Bueno, hay un equilibrio entre lo que tenés y lo que necesitas. Hay un equilibrio entre todo lo que es
dinero, por ejemplo. ¿Necesito tanto dinero para algo? Bueno, ese dinero lo recibís. Hablamos de trabajo y vemos que hay estabilidad en el trabajo de Sagitario, hay equilibrio, hay armonía, como que hemos dejado conflictos atrás, hemos dejado dudas, malestar, crisis. Vamos ahora al elemento fuego, el elemento de Sagitario. Y es excelente porque este 8 de espadas está invertido. Las cartas invertidas nos hablan del mismo contenido, la misma energía que la carta al derecho, pero con matices. Y en este caso, este 8 de espadas, al estar invertido, te viene a decir, Sagitario, que esas preocupaciones quedaron atrás. Encontrás la manera de salir, encontrás la manera de encontrar, bueno, perdón, no, a veces no queda muy claro cómo hablo, pero bueno, de eso me estoy dando cuenta al subtitular los videos, ¿no? Me estoy dando cuenta que a veces soy muy redundante, a veces digo palabras y empiezo y después no sigo, pero bueno, gracias por soportar esa característica mía, prometo que voy a corregirla. Sagitario, aunque le encontrás solución, lo que antes era negativo, ya en este mes de abril empezás a encontrarle una solución y una alternativa. ¿Por qué? Porque bueno, por una parte nos estamos enfocando en algo, vamos hacia algo, tenemos una situación tierra, situación económica más estable. Y básicamente porque esta energía fuego, bien Sagitario, te está impulsando. Es como que Sagitario recuperó su centauro, su forma de ser, esa capacidad de trabajar, de ir para adelante, de ir para adelante. El punto es que, bueno, a nivel emocional tenemos lo que te estaba comentando antes, ¿no? Tenemos crisis, rupturas, no hablamos con la pareja, dejamos de lado a nuestra pareja, no nos enfocamos en alguien nuevo, no le prestamos atención y en muchos casos Sagitario ni se entera de esta posibilidad emocional. Y esta posibilidad emocional puede venir de una pareja, de una posible pareja, de afectos, de familia, de amigos. Sagitario que se cierra pensando en ideas y Sagitario emocional no está. Sagitario cierra su corazón, cierra sus posibilidades de comunicarse con otras personas. Desde el punto de vista afectivo, puede ser que Sagitario se comunique mucho con sus clientes, con sus socios, con su jefe, sus compañeros de trabajo, pero incluso al comunicarse con su familia y sus amigos, va a estar con el corazón cerrado, como hablando de lo que tenemos que hablar, de cosas concretas. Puede ser que haya alguna, que esto también provoque alguna crisis en la familia y el campo de la amistad de Sagitario. Sagitario no está en su mejor momento afectivo, pero como buscamos las energías, sabés que esto podés cambiarlo. Y esto también podés cambiarlo, Sagitario. Se trata de ver lo que tenemos para ver qué podemos hacer con esto que tenemos. Así que vamos a ver que vamos a poder potenciar esta energía fuego y este cierre de ciclos y podemos corregir esta tendencia a cerrar el corazón, esta tendencia a no estar presentes en los afectos. Y vemos que el pasado, bueno, el pasado nos puso un punto final. Del pasado ya sabemos que algo se terminó en la vida de Sagitario, no va más, terminó. Y puede ser que eso que terminó, Sagitario se esté dando cuenta ahora, porque estamos cerrando ciclos. Lo que terminó en el pasado, que a lo mejor Sagitario quería revivirlo o quería estar transitando las mismas situaciones por algo, ahora Sagitario termina. Definitivamente, lo que quedó en el pasado se queda. ¿Cómo vamos hacia el futuro con estas energías que tenemos? Bueno, tenemos aquí un hermoso 10 de oros que nos viene a hablar de la situación de Sagitario entre el final de la primera quincena hasta final de abril. Hablamos de encuentros, hablamos de posibilidades, hablamos de todo tu potencial, Sagitario, la familia grande.
Y acá, más que de afectos, nos está hablando de recursos familiares. Nos está hablando, bueno, de nuestros recursos, de todo lo que tenemos. Podemos ser felices. Y si corregís esto, Sagitario, te vas a dar cuenta que una fuente de tus recursos emocionales, de felicidad, de alegría e incluso económicos está en tu familia grande. Pero para eso tenemos que abrir un poco el corazón, porque no hablamos solamente de recursos materiales, de dinero, de objetos, hablamos también de felicidad, porque los oros tienen como un doble aspecto. Por un lado, energía tierra, oros, concreción, pero por otro lado, pentáculos, hablamos de bendiciones, hablamos de cosas sagradas, y estas bendiciones están disponibles para vos una vez que logres cerrar estos ciclos, una vez que logres abrir tu corazón. Así que es un bendecido mes, Sagitario. Ojalá que puedas disfrutarlo al máximo. Yo te dejo un fuerte abrazo y hasta la próxima.